Y el sistema democrático debe caracterizarse porque dé facilidad a quienes aspiran a controlar el poder de llegar a él, de hacerse con él, y que no todo surta efecto a favor de quien lo ostenta. Por consiguiente, es la vigilancia que nosotros debemos tener en los sistemas como el nuestro, de que cuando la gente dura varios periodos en el poder, se considera que el poder es parte de su propiedad y quiere quedarse con él de manera permanente. La de los sistemas democráticos es la alternabilidad. Donde no hay alternabilidad, hay un maco. Gracias, amigas y amigos, por ese privilegio de continuar con nosotros. Ustedes que son los mejores, empiezan el día con el mejor y continúan con la parrilla programática de Multimedios Su Mundo, diseñada para ustedes desde la República Dominicana para el mundo. Ha llegado un momento interesante en este set, José Tomás Paulino. Bueno, tenemos aquí como invitado en este día a Nelson Guzmán. Él es politólogo. Con él vamos a hablar temas muy interesantes. Le damos la bienvenida a Matutinos Su Mundo. Gracias, muchas gracias a ustedes por darme el privilegio de presentarme ante el país y ante el mundo, en su mundo. Y sobre todo hoy, un día como hoy, martes 31 de julio, sobre todo en medio de esta crisis que ha estallado en Venezuela, después de los controvertidos comicios celebrados el domingo último, que el Consejo Nacional Electoral ha proclamado a Nicolás Maduro como ganador, de unos comicios que no han presentado una relación de votación, que no han presentado las actas, y sin embargo la oposición encabezada por Edmundo González Urrutia se ha declarado ganador. La vocera María Corina Collado ha dicho que tienen el 70.20 de las actas originales levantadas en los colegios de votación y que están exigiendo que sean contabilizadas esas actas. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Podría haber una salida? Porque, por ejemplo, esta decisión del Consejo Electoral de Venezuela ha sido criticada por todos los países, por la mayoría de los países de América Latina. Con 7 de ellos ya Nicolás Maduro anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas, incluida la República Dominicana. Nuestro presidente Luis Abinader dijo que solamente reconocería los resultados de esos comicios si eran contabilizados los votos y eran revisadas las actas. Bueno, yo creo que Venezuela está frente a una situación que debe dar explicación al mundo, porque la verdad son los hechos, y los hechos son evidenciados, son cosas concretas, lo que quiere decir que los resultados de unas elecciones están plasmados en acta, nunca son un número global, son muchas particularidades que componen un todo. Por consiguiente, las miles de mesas electorales que permitieron que esos comicios se realizaran tienen una constancia que debe haber evidencia y salir a flote cuáles fueron los reales y verdaderos resultados. Y eso es lo que le está exigiendo en este momento la comunidad internacional. Sin embargo, también tenemos que verlo desde otra óptica, es decir, desde la óptica del problema geopolítico, de una realidad material donde la naturaleza de la geografía humana y la posición geográfica y el territorio se convergen, y en un mundo que está en una crisis muy acelerada, un problema de guerra, una violencia increíble entre países y la posibilidad de que el mundo se arme hasta lo último y estalle una conflagración ya más directa porque estamos en una guerra mundial híbrida de alguna manera. Entonces es un elemento que también entra a colación porque se van a dar cuenta de que una serie de países están pidiendo que para poder reconocer lo que ocurrió allí se contabilice y se certifique públicamente en detalles quién realmente sacó los votos. Otros países están reconociendo a Venezuela como parte de un tema y de una inserción geopolítica. Ahí precisamente
Entonces ya eso de los dos polos ha desaparecido a nivel geopolítico, entonces estamos hablando de una multipolaridad en la que Venezuela parece ser que le interesa mucho a los países a lo que se ha alineado. Pero mira, Rusia, parece etcétera. que se van alineando como si fueran en dos bloques, porque esa multipolaridad es más bien en términos de la capacidad de acción e independencia de los actores, pero tienden a un bloqueamiento en pareja, porque te vas a dar cuenta que Rusia, China, Irán, Nicaragua, Cuba y otros países han tomado ya una línea de felicitación, y hay una propia división también a lo interno hasta de Europa, porque España parece que tiene una posición de que si la cosa y además de muchos países lo que quieren es que se demuestre que las cosas fueron así, porque no es tan simple intervenir en la manera de autodeterminación interna de los pueblos. Y si ellos pueden demostrar que realmente son los ganadores, pues muchos países se van a sumar en esa línea. Otros países tienen una línea más dura, porque tenemos que entender que Venezuela está enclavada en América del Sur, en la zona de influencia del sistema norteamericano, y nosotros somos básicamente democráticos representativos, que es el sistema que Estados Unidos lidera. Y en esta zona de influencia la situación se pone como con una nota discordante. La verdad es que la situación de Venezuela llama a América Latina, revoltea la torta. Pero ¿no te llama la atención que países que en esencia lo que son es comunistas, socialistas, estén jugando a la democracia? Juegan a la democracia porque quieren hacer elecciones libres cuando en el trasfondo son regímenes militares, totalitarios, porque míralo en qué ha degenerado Venezuela, miren qué ha degenerado Nicaragua, sobre todo, porque Cuba, producto de una revolución ya arcaica, pues, pero en estos momentos Venezuela quiso jugar a la democracia cuando días anteriores la gran reunión que hace el gobierno de Maduro es con el ejército y sube de rango a oficiales a la mayoría de los allí presentes. Entonces, ¿cómo uno puede sintetizar hasta para definir un régimen? O son democráticos o son totalitarios, pero ahí hay un juego como una especie de híbrido que yo no entiendo. Mira, el mundo occidental tiene unos hábitos. Hay que entender que el manejo del poder es el mismo en lo que entra en juego es la fuente de poder. ¿De dónde viene tu poder? Un presidente es igualito que un rey. Lo único que la fuente de poder de un presidente es la validación popular de donde emanan todos los poderes, es decir, el pueblo, de alguna manera, y entonces la democracia representa la voluntad de ese pueblo. Y yo no conozco otro sistema democrático que no sea el representativo, porque alguna vez se habló de democracias populares y de otro tipo de democracia, pero luego se demostró que ni siquiera eran populares y no eran tampoco democráticas. Había gente que se subía y se empoderaba y luego se hacía dueño de ese sistema de elección, que es parte de lo que se le puede cuestionar a Maduro y al propio chavismo durante los últimos más de 20 años, los últimos 25 años. Nosotros tenemos solamente dos presidentes en una misma línea y no hay alternabilidad. Y el sistema democrático debe caracterizarse porque dé facilidad a quienes aspiran a controlar el poder de llegar a él, de hacerse con él, y que no todo surta efecto a favor de quien lo ostenta. Por consiguiente, es la vigilancia que nosotros debemos tener en los sistemas como el nuestro, de que cuando la gente dura varios periodos en el poder, se considera que el poder es parte de su propiedad y quiere quedarse con él de manera permanente. Por consiguiente, una de las características de los sistemas democráticos es la alternabilidad. Donde no hay alternabilidad, hay un maco.
Lo más criticable de la administración de Nicolás Maduro y de la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de proclamarlo ganador sin presentar una relación de los votos válidos emitidos, sin decir qué cantidad de votos obtuvo Nicolás Maduro, qué cantidad de votos obtuvo la oposición. Bueno, a la repulsa, al reclamo por el esclarecimiento de estos resultados, se ha unido la Unión Europea y también la Organización de las Naciones Unidas. Y ya la OEA, la Organización de los Estados Americanos, tiene pautada para mañana, en la mañana, una reunión para tratar de manera exclusiva el tema de Venezuela, porque obviamente se ha convertido en un tema de gran preocupación, de gran inquietud. Hay movilizaciones en Caracas y en otras ciudades del interior de Venezuela. Ya hay 3 muertos, 40 personas han sido detenidas, hay por lo menos 7 u 8, al menos casi una decena de personas heridas. O sea, se está complicando la situación en Venezuela. Y es que resulta chocante, resulta cuestionante que un consejo electoral de cualquier parte del mundo que sea dé ganador a un candidato presidencial, en este caso el presidente Nicolás Maduro, sin decir cuántos votos sacó, cuántos votos fueron emitidos, cuántas personas votaron en las elecciones, cuál es el nivel de abstención. Todas estas son informaciones que son ofrecidas en un proceso electoral cuando es celebrada con todas las garantías democráticas de transparencia y de confiabilidad, que son todos esos elementos y esos valores que fortalecen los procesos democráticos que han estado ausentes en este proceso de Venezuela. Uno de los valores clave del sistema electoral democrático es la certeza electoral. Además, porque es un elemento que te transfiere la transparencia a una realidad concreta. Ellos tienen que demostrar con las actas en las manos, con las actas visibles, con las actas en pantalla, quién ganó cada recinto electoral, cada centro electoral, cada mesa electoral, cada unidad donde se emitieron los votos. Eso tiene que demostrarse, y si no se lo demuestran, esa democracia no es ese triunfo no es legítimo y naturalmente no es democrático. Nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en una época en la cual la transparencia es uno de los elementos guía de la subsistencia de los sistemas de control político. Y si las cosas no son transparentes, no son reales, entonces son abusivas, son individuales, son particulares, y por consiguiente no son democráticas las determinaciones. Mire, en este caso hemos visto todo el proceso del chavismo hasta pasar a la inmadurez de Maduro, y hemos visto que el pueblo se veía un poco pacífico, ¿no? Pero con el tiempo el pueblo ha ido perdiendo el miedo, los venezolanos. Y en este contexto, ¿usted cree que estamos arribando al principio del fin de la dictadura y que se puede seguir arreciando, digamos, este no miedo de un pueblo decidido a derrocar a Maduro? Este proceso que termina tiene algo muy interesante. Es la primera vez que un sector importante de la oposición se unifica. Uh-huh. Y eso quiere decir que hay esperanza de cambio, de alguna manera. Ahora hay un proceso, una realidad material que termina, que es la que hay que desmontar o que tiene que desmontarse sola si no se comprueba de que con las actas de que Maduro obtuvo el triunfo. Porque ya eso es una afrenta ante la comunidad internacional. No se le está pidiendo más nada. Se está pidiendo que presenten las evidencias de que ese triunfo es legítimo, que ese triunfo fue en buena lid y que ganaron las elecciones. Si ganaron las elecciones, lo que hay que hacer es respetar los resultados del pueblo venezolano. Yo lo que quiero es, yo soy un promotor del sistema democrático. Si ellos eligieron a Maduro en buena lid, lo respeto. Ahora, tienen que demostrar públicamente que Maduro está electo en buena lid, y eso lo demuestran con las actas. Y esas actas tienen que aparecer. Ya vamos hacia 48 horas de las elecciones y ya es tiempo suficiente. Hace rato, además, los países que hacen un proceso limpio tienen evidencia casi instantánea de cómo van los procesos. Lo que quiere decir que el reto es presentar ante el mundo de que esas elecciones fueron
en buena lid y que fueron celebradas con la certidumbre necesaria para que el pueblo se expresara y sacara un resultado. Ese resultado tiene que estar avalado por unas actas. Lo que queremos es las actas de elección, que públicamente se evidencie que eso es así. Si eso es así, hay que respetar los resultados. Mira, en la semana antepasada yo estaba en Centroamérica y entonces en un encuentro donde había muchos 14 países, técnicos de 14 países legislativos y electorales. Entonces había un representante del Perú que estaba haciendo alarde de cómo ocurrieron los hechos. Yo le dije, no me gusta, no simpatizo con la forma públicamente que usted está planteando eso ahí, porque el pueblo de Perú votó por Castillo como presidente. Y como Castillo no era de un determinado sector o de una social o lo que sea, había mucho cuestionamiento sobre él. Él dio una muerte cruzada en un punto que yo calificaría de desesperación y está preso. Pero Lazo en Ecuador, arguyendo los mismos elementos, dio muerte cruzada y quiere volver a ser presidente, es un honorable. Entonces, él justificaba situaciones hasta de que el presidente del Congreso era un ex general que había sido compañero del que era comandante de las Fuerzas Armadas y que ellos no le dieron el apoyo. Digo, ahí está el vacío. Nosotros en República Dominicana somos un país que Perú tiene 26 República Dominicana. Un país pequeño, pero un país estable, donde se va a elecciones cada 48 meses y el que gana tiene la posibilidad de revalidarse. Si no es bueno, se esperan los 48 meses y no se le dé el respaldo, pero eso ha hecho que los últimos 60 años nosotros tengamos una estabilidad continua y eso es lo que hace posible que la República Dominicana hoy sea un ejemplo en cuanto al sistema democrático, en cuanto a crecimiento económico y en cuanto al deseo que tiene mucha gente de visitar y conocer la República Dominicana. Y ya estamos posicionados como el segundo mayor destino de visitantes y turistas de toda América. Entonces, la grandeza de un país no depende esencialmente de su riqueza material. Venezuela es el país más rico tal vez de América Latina, con tantos yacimientos de petróleo, una de las reservas más grandes del mundo de petróleo, con mucho oro, todo tiene carbón, es abundante en todo, pero entonces al no tener un sistema democrático abierto, estable, no es confiable y el ingreso per cápita es 3 veces menor que la República Dominicana. Por consiguiente, nosotros tenemos que seguir fomentando que la estabilidad funcione, que el sistema democrático sea lo más efectivo posible, porque ya nosotros asumimos este sistema como medio operativo y en este que tenemos que ganar confianza. Y si Venezuela quiere volver a su grandeza o quiere desarrollar el nivel de grandeza que le corresponde por la cantidad de recursos naturales que tiene y la dimensión como país, tiene que entender que la dimensión de un pueblo, la grandeza no depende de los recursos naturales, depende de la grandeza de la gente y de la capacidad operativa de sus instituciones. Los países que no pueden exhibir estabilidad institucional no son confiables, no se invierte, no se desarrollan, no prosperan. Entonces, en el entorno geopolítico que está Venezuela, que es América, está como el que está rodeado, porque está dando la nota discordante, entonces luce como el patito feo. Yeah. En este caso, Maduro va a tener que hilar fino porque la presión sobre él es mucha y él ha reaccionado muy empoderado en términos de los resultados que él quiere validar en términos electorales, que no están validados. Se validan cuando presentan las actas públicamente de cuáles son los resultados. Mire, la presencia del expresidente Leonel Fernández como observador en Venezuela, días antes de estas elecciones, creó una especie de hormigueo de críticas y celos en el fondo, y gente que quiso un poco descalificar la presencia de Leonel y han estado refiriéndose a él como si él fuese como observador a apoyar, digamos, al madurismo.
y no han dejado que él hablara ni siquiera. Ahora sí ya sale hoy un documento, él y el expresidente de Samper, donde dan su posición. ¿Qué le parece a usted la presencia de Leonel Fernández en estas elecciones en Venezuela? La categoría de expresidente le da una notoriedad significativa a cualquier ciudadano de un país. Y Leonel, que tiene un buen posicionamiento internacional, definitivamente es una ficha que juega un papel. Ahora, Leonel fue invitado por el Consejo Nacional Electoral a ser observador. Definitivamente ellos consideraron que Leonel podía ser un actor imparcial, que podría ir asegurándose de lo que había. Leonel pudo decir que sí o decir que no. En el caso de decir que no, era prácticamente una irresponsabilidad porque él tiene que jugar un papel y hay otros expresidentes que están involucrados en eso. Parece que le resultó confiable a la gente de Venezuela, pero tienen que entender que esa casa de los venezolanos y invitan a quien ellos consideren y que eso hay que respetarlo hasta cierto sentido porque nadie puede ir a observar una elección en ningún país si el país no les tiene una invitación. Por consiguiente, no se pueden comparar los elementos de la persona que no le permitieron llegar hacia allá porque esos no eran invitados. Entonces, son dos roles diferentes. Nosotros quisiéramos que todo el mundo hubiese sido invitado y que hubiese sido abierto, pero es una determinación de ellos de decir quién quieren que lo observe y quién no quiere que lo observen. Y el hecho hasta de poner traba a los observadores indica también que ese es un régimen con una deficiencia de apertura. Eso sí, hay que criticarlo duramente, ¿te entiendes? Pero también hay otro elemento que es la suerte. Si la oposición, si las cosas son limpias y la oposición gana, los que van a observar que dicen la verdad, que esto pasó, pues entonces se crecen. Pero si la situación es a la inversa, te toca coger el rebote. O sea que a veces uno sale por lana y sale tranquilado. Y eso es el problema que está ahora no solamente Leonel, sino también don Ernesto Samper viviendo. Yo espero yo no he visto el comunicado, espero que el comunicado sea suficientemente claro para que ellos fijen una posición en lo relativo a qué fue lo que ocurrió y todavía tengo algunos elementos de comunicación necesarios con algunos observadores que están en Venezuela que me habían estado pasando información, pero no tenían preciso todavía. Tenemos que esperar los datos, porque nosotros manejamos pocos datos y mucha información, pero pocos datos. Y nosotros debemos hacer opiniones sobre datos, sobre resultados, sobre cosas concretas, no simplemente hacer una imaginación tomando partido para un lado o para otro. Yo defiendo el sistema democrático, yo lo que quiero es claridad y certidumbre en el proceso y que esto sea demostrado de que así fue. Ese rompimiento diplomático del régimen, ¿usted no lo ve un poco anacrónico, o sea, como muy apresurado en el contexto? En el caso de Nicolás Maduro, él, al recibir el respaldo de los bloques que lo apoyan a nivel internacional, él, yo diría que ha reaccionado envalentonado y aquí todo el que lo ha estado cuestionando de manera muy seria, él ha roto relaciones. Él tiene también unos elementos de venganza permanente porque podemos recordar que hace un tiempo 50 países apoyaron a un tipo que se subió en 4 bacales de refresco y dijo que era presidente y nunca gobernó, sin haber obtenido un voto popular. A Juan Guaidó. A Juan Guaidó. A ese señor. Lo que quiere decir que también la comunidad internacional ha actuado a la ligera y no ha llevado... los países en ocasiones hay que llevarlo a una realidad concreta y enfocarlo. Si la oposición hubiese actuado de manera más coherente, como lo ha hecho ahora, aunque había como alrededor de 10 candidatos presidenciales, no crean tampoco que fue Maduro contra González Urrutia, había muchísimos candidatos presidenciales ahí, pero la oposición que está en la línea de posibilidad de sacar a Maduro del poder estaba unificada, aunque fuera una unificación tardía. Yo creo que esto es positivo,
porque no sé si ellos pueden justificar y quedarse en el poder y esa unidad se mantiene. Definitivamente ese sistema va a volar más temprano que tarde. Bueno, yo pienso que ha sido muy interesante este conversatorio con usted. Nelson Guzmán, politólogo, ha estado con nosotros en este martes, ya 30 de julio. Hoy estamos a 18 días para la toma de posesión del presidente de la República, Luis Abinader, para un nuevo mandato. Yo quisiera que no se fuera sin decirnos qué prevé usted para este nuevo mandato de Luis Abinader. Él ha anunciado, ha anticipado que va a someter un paquete de reformas y que la primera será la reforma a la Constitución para establecer los llamados candados para que no pueda ser reformada la Constitución para abrirle paso a la reelección de un futuro presidente de la República Dominicana y también para consolidar la llamada independencia del Ministerio Público. Hay algunos constitucionalistas que consideran que no hay necesidad de reformar la Constitución con estos fines porque ya ambas diligencias están hechas en la Constitución, está garantizada la independencia del Ministerio Público y también está imposibilitada la reelección presidencial más allá de un segundo periodo consecutivo. Mira, yo creo que la República Dominicana se aboca a una de la toma de posesión. En este caso de la repostulación, se tomará de posesión de un periodo adicional. Es decir, que no se va a cambiar de mando de un presidente a otro, sino que él mismo va a continuar a renovar su mandato. Y va a ser algo muy interesante. Ya 17 países han confirmado 13 que sus mandatarios, 2 que su primer ministro y 2 que su vicepresidente estarán aquí en República Dominicana. Por consiguiente, va a ser una fiesta democrática colorida en términos de la participación de los actores. La sede ha variado en términos de que ya el salón de la Asamblea del Congreso Nacional resulta pequeño. Fue diseñado en los años 50, cuando había menos de 3 millones de habitantes en la República Dominicana y unos 60 legisladores. Ahora 242 legisladores van a tomar posesión, o sea, de alguna manera tienen que estar allí más. La República Dominicana está de moda, muchos países del mundo quieren venir aquí a República Dominicana, conocer el sistema democrático dominicano y la manera, y si se quiere, el fenómeno de crecimiento de la República Dominicana, que es el país que más ha crecido de toda la región desde el año 2000 hasta nuestros días, hasta ahora, desde el principio del siglo. Todo el siglo es el país que más ha crecido de la región. Lo que quiere decir que eso nos debe enorgullecernos y ponernos en una posición, nos pone en una posición ventajosa. La República Dominicana, creo que con relación a las reformas, sería parte de un legado que dejaría el presidente Luis Abinader en términos de una estampa. Con lo que tiene que ver con los candados, eso se puede justificar claramente porque en un momento determinado el propio Leonel Fernández planteó de la necesidad de ponerle candado a la Constitución, porque bajo la misma normativa que está, se hizo una reforma constitucional para cambiar una palabra, un sí por un no. Esa fue la reforma del 2015. Del 2015 lo que está vigente la reforma es la Constitución del 2010, pero fue un sí por un no lo que se cambió ahí, una sola palabra. La reforma fue para una sola palabra, para que se podía o no se podía. No se puede, no será, sí será, puede ser. Entonces yo creo que ese candado, que hay cosas, además hay elementos que cada cierto tiempo la carta sustantiva puede ser revisada y verse, porque la gente puede decir la estabilidad de Estados Unidos en términos no cambiar, pero en Estados Unidos se enmienda. El texto está ahí, pero lo van enmendando y lo van suplantando. Por consiguiente es lo mismo. Y van ya unas 29 enmiendas, más de 29 enmiendas. Entonces yo creo que eso es perfectamente posible. Hay otros temas como en relación al Ministerio Público Independiente que a mí no me son agradables, porque me encuentro que eso no lleva estabilidad al sistema. Los países modelo nuestro no tienen ministerio público así, que independiente, que usted se imagina que usted va para el palacio y encuentra, no, que están allanando la oficina del presidente, o que esto. Aquí se respetan los símbolos y yo creo que eso no tiene que cambiar. El asunto del respeto a los símbolos, cómo el poder se manifiesta en la República Dominicana, porque eso ha demostrado que somos estables,
sumamente estable, que somos ligeramente conservadores, es decir, aquí no hay falta de respeto de manera colectiva a la simbología del poder, y eso, pero la Constitución merece una revisión y los candados sí son posibles y sí son necesarios, porque hay que evitar de que todo el que coge el control del Estado, después que tiene el control de verdad, lo va adocenando, y la población llega un momento que después que tú llegas a cierto nivel de bienestar no quiere por todo armar un lío. Hay un sector pequeño que sí está en condiciones de la lucha, pero la lucha debe estar consagrada en la institucionalidad democrática, y la institucionalidad democrática es la carta sustantiva, que es la Constitución. Entonces ya nosotros tenemos que superar esa etapa para que recordemos que en una época que no hace tanto, solamente 4 años y algunos meses, por poco se mete aquí una reforma para un tercer mandato, que es parte del problema que tiene Maduro. Todos los tercer mandatos son fatales. Entonces, ¿qué pasó con Fujimori, el presidente que tenía más control de América Latina? Un tercer mandato, y ahí se descubrió todo el problema. Entonces, no estamos en sistema no estamos para dictadura. Yo no estoy de acuerdo con denominar a todo el mundo dictadura, pero todo el que quiere permanecer en el poder, entonces el poder ya ahí es individual, no es institucional, y eso hay que llamarle dictadura. El carguito. Gracias.